Queridos sacerdotes concelebrantes, queridos peregrinos presentes y los que siguen esta retransmisión por el canal de YouTube, en este segundo domingo de Adviento, la palabra de Dios y particularmente el Evangelio nos presenta la figura de Juan el Bautista, que es el precursor del Señor, el que viene, como dice Yahvé Dios por medio del profeta Isaías, es el mensajero que envía delante de ti, delante de Cristo, el cual preparará tu camino. Y es que Dios, a lo largo de los siglos, ha ido preparando su venida, la venida de la encarnación, y lo ha hecho con paciencia, con celo, en medio de un pueblo numerosas veces cerrado e indiferente ante Dios. Y a pesar de toda esa preparación, en tiempo de los profetas, etc., resulta que, como dice el prólogo del Evangelio de San Juan, vino a su casa y los suyos no lo recibieron. No recibieron al Mesías, no lo aceptaron, a Jesucristo como el Salvador, salvo un pequeño resto de Israel. ¿Y por qué? Porque una cosa es desear la venida del Mesías, del Salvador, y otra cosa es esperarla. El que desea algo sueña con algo que considera difícilmente alcanzable, lo mira como lejano y no se siente impulsado a moverse para alcanzarlo. Sin embargo, el que espera algo lo considera tan real, que le atañe tan directamente, que se prepara para recibirlo. Por eso el profeta Isaías, contemplando esa visión que Dios y esos oráculos del Señor, exhorta al pueblo de Israel: preparad el camino del Señor, allanad sus senderos. Podemos esperar con seguridad la venida del Salvador. Él ha venido, Él sigue viniendo cada día. Ha venido esa primera venida hace 21 siglos, sigue viniendo, vendrá al fin del mundo, como hace también referencia al Evangelio que hemos escuchado. Y viene cada día, en cada hombre, en cada acontecimiento. Y lo esperamos para el tiempo de Navidad. Y por eso este tiempo de Adviento es importante, y es el que la Iglesia ha dispuesto, igual que la Pascua tiene una cuaresma de preparación, la Navidad tiene un Adviento, un tiempo. Sobre todo, ¿para qué? Para disponernos espiritualmente, porque cuando celebremos en Navidad, en la liturgia, el nacimiento del Salvador y recordemos ese hecho histórico, se va a hacer presente, realmente, con esas gracias salvadoras, y Él quiere llegar y entrar en nuestro corazón. Por eso nosotros no solo debemos desear la venida del Salvador, porque si no, el deseo se queda en nada. Tenemos que esperar. Y como decía, el Señor viene. ¿Por qué? Porque es tal su bondad y su amor. Es un amor el que nos tiene tan incondicional, que es un amor que no decae nunca, que nos asegura su venida, como la aseguró cuando vino hace 21 siglos
viendo el mundo envuelto en la oscuridad y las tinieblas del pecado. Y tenemos que valorar el Adviento y aprovecharnos de él, porque es un tiempo de la Iglesia, un tiempo de gracia, un tiempo fuerte, y de hecho es de una gran riqueza, y tiene ese sentido de austeridad penitencial. Por eso, pues como veis, sobre todo los colores que se utilizan son el morado, que es color de penitencia, y se suprime el canto del Gloria a Dios en el cielo, ¿verdad?, que se reservará para la Inmaculada y para la noche de Nochebuena, nacimiento del Salvador, etcétera, ¿no? Y tenemos que cuidarlo porque cada vez más fuera de los muros de las iglesias, el materialismo que nos rodea y que nos influye pues tan fuertemente ha desvirtuado el sentido espiritual de la Navidad y popularmente ha suprimido el Adviento, salvo lo que se trata dentro de las iglesias. Fuera casi ya no hay nada de eso, solamente hay un ambiente comercial. La gente tiene que trabajar y tiene que comer, pero a veces es tan fuerte que nos ayuda a perder el sentido de este tiempo de preparación. ¿Y cómo hemos de preparar la venida del Salvador? Pues en este domingo la Iglesia nos presenta la figura de Juan el Bautista, este hombre que vemos con esa vida de espíritu muy fuerte, austero, vestido con una piel de camello, alimentado de langostas y miel silvestre, viviendo en el desierto, que es el lugar donde no hay nada. ¿Por qué? Porque ahí, y de esta forma, es como aviva su espíritu para recibir al Salvador. Se desprende y renuncia de lo superfluo, a lo superfluo, y busca lo esencial. Y todo el que va por ese camino de desprendimiento, de desapego de las cosas de este mundo, desapego de la fama, de la riqueza, de los placeres, de los honores, es porque busca y porque espera recibir algo muy bueno. ¿Y qué es eso muy bueno? Pues es la venida del Mesías, del Salvador, de la cual se nos habla en la primera lectura con esos grandes bienes de paz, de amor, de alegría, de felicidad, y que nos trae y no nos puede traer sino solo Dios. Y por eso tenemos que disponer nuestro espíritu. Y por eso tenemos que preguntarnos, ¿no? Si me preparo para recibir al Señor que va a venir en 3 semanas más. Si no nos preparamos, ¿qué sucede? Pues como sucede en la mayoría de las personas, que serán días la Navidad de comidas y cenas festivas, luces, adornos, regalos, pero se repetirá lo que dice San Juan y hemos dicho antes en el prólogo de su Evangelio: vino a los suyos y no lo recibieron. Pues si no recibimos al Mesías, ¿verdad?, al Señor, ¿qué es lo más importante? Lo demás nos sirve pues para nada. Y por eso debemos de disponernos con espíritu de conversión, de desprendimiento, de no dejar que este ambiente mundano tan fuerte pues nos aturda de tal manera que no pensemos en otra cosa. Y convertirnos es luchar por
corregirme de mis pecados, de mis defectos, es hacer alguna renuncia, algún sacrificio, también para poder ofrecérselo al niño Dios en la Navidad, como a veces nos invitaba a ello Luz Amparo, ¿no? Ese ramillete de renuncias, para presentarle, como los pastores le presentaron esos dones tan sencillos y tan humildes, ¿no? Y a veces, pues, muchas ataduras nos impiden esa conversión y nos mantienen cerca del pecado y nos tiran mucho para abajo, y que es, pues, la inconstancia en el hacer el bien, el cansancio, nuestra propia malicia, a veces que nuestro deseo del Señor es muy débil y tenemos la tentación de decir y de pensar, es imposible convertirnos. Y nos puede venir el desaliento y el desánimo, pero no tenemos que ceder a esa tentación. ¿Qué hacer cuando queremos seguir el camino del Señor y sentimos que no podemos? Algo muy importante tenemos que hacer, recordar que la conversión es una gracia que nos da el Señor, que ninguno de nosotros podemos convertirnos con nuestras solas fuerzas. Entonces, hemos de pedir a Dios con fuerza que nos convierta a Él. Y lo va a hacer en la medida que nosotros le abramos nuestro corazón. Como decía el Papa Francisco, reza, camina. Es decir, pidamos esa conversión, pero al mismo tiempo caminemos, que es el Señor quien nos mueve a caminar. Y veremos cómo llega esa transformación en nuestra vida. Y vendrá el Señor a nuestro corazón, que esto es lo más grande, lo más hermoso, porque quiere inundarnos de su amor. Nos decía la Santísima Virgen en un mensaje, que he escogido unas frases porque hacen referencia a ese espíritu de conversión que necesitamos, ¿no? Convertíos, hijos míos, y arrepentíos. Es del 2 de mayo del 87. No seáis duros de corazón a tantas gracias. Vuestro pensamiento no tiene que estar en el mundo. Mientras estáis en el mundo no podéis servir a Dios, hijos míos. Revestíos del hombre nuevo, creado a imagen de Dios en justicia y santidad de la verdad. Mi Hijo tiene un fin sobre todos vosotros, pero os tenéis que dejar, hijos míos. El Señor quiere transformarnos, pero nos tenemos que dejar, ¿no? Como decíamos, la conversión es una gracia, pero además necesita de nuestra colaboración. Olvidaos del mundo, purificad vuestro pensamiento y vuestro corazón. No os pertenecéis, pertenecéis a Cristo. Si os dejáis que mi Hijo trabaje en vosotros, no tardaréis mucho en ver su gloria. Pues en este día, segundo domingo de Adviento, pidamos a la Santísima Virgen que ella nos ayude a avivar nuestra esperanza, que esperemos, no solo deseemos, sino que esperemos con seguridad que viene el Señor y quiere venir a nuestro corazón. Y puesto que esta venida es cierta, nos preparemos combatiendo contra el pecado, contra la mundanidad, que abramos nuestro corazón a Dios, que va a venir y quiere venir, lleno de amor, un amor que nos regenera y que nos salva. Que así sea.